Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Bernardita Brancoli, yo soy diseñadora y soy doctoranda de la Universidad de Palermo, soy chilena y voy a coordinar esta comisión, Nuevas Formas de Producción. Desde la Universidad de Palermo les damos la más cordial bienvenida y esta actividad se enmarca dentro del Instituto de Investigación en Palermo. No sé si hay varios que estén participando. Es una instancia que lleva alrededor de 3 años. La universidad tiene formación de maestría, doctorado y también ahora recientemente un postdoctorado. Estas actividades se enmarcan dentro de las 25 líneas de investigación que posee la Facultad de Comunicación y Diseño, y dentro de las actividades de difusión y proyección, este congreso se enmarca también como parte de este centro de investigación en diseño. Por lo tanto, los invito a todos a revisar las páginas, a inscribirse dentro de la red de investigadores en diseño y participar activamente. Bueno, como les comenté, el título de esta comisión es Nuevas Formas de Producción. En un principio hay 10 ponencias, por lo tanto ustedes tienen 10 minutos para presentar. 10 por 10 son 100 minutos. Entonces estamos muy justos en el tiempo. Yo les voy a marcar el tiempo para que vayan cerrando si es que se exceden en su presentación. Vamos a partir con inclusión de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de diseño, de Alejandra Alfaro y Alfredo Ramos, ambos de México. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, gracias por conectarse y voy a empezar por presentarme. Mi nombre es Alejandra Alfaro, soy profesora de la carrera de diseño en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. El tema sobre el que les voy a hablar el día de hoy es la inclusión de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos como un proyecto de innovación educativa. Voy a empezar por platicarles un poco del contexto de esta investigación. En la carrera de diseño del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, se oferta en 7º semestre la concentración en diseño, producción y comercialización de joyería. Es una unidad de formación transversal que los alumnos toman durante un momento especial llamado Semestre Tech, donde los alumnos pueden hacer o prácticas profesionales en empresas o pueden cursar una especialidad como esta, irse de intercambio, incubar su propia empresa, entre otros. Durante el semestre agosto-diciembre 2023 se llevó a cabo un proyecto de innovación educativa consistente en la inclusión de herramientas de inteligencia artificial en el proceso de diseño de producto, como parte de las entregas del semestre, específicamente para un módulo que se llama Técnicas Avanzadas de Fabricación de Joyería. Se realizó la documentación exploratoria de la percepción de los estudiantes sobre la contribución de las herramientas de inteligencia artificial en los resultados obtenidos del proceso. El propósito principal de la innovación fue conocer si los alumnos identifican mejoras en el proceso de diseño y su resultado con el uso de herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, que les permita crear iteraciones relevantes según el brief de diseño, o con propuestas gráficas iguales o de mejor calidad que a través del proceso de diseño tradicional. En el proyecto de innovación educativa, el brief de diseño o la cédula del proyecto para los 12 alumnos participantes se definió de la siguiente manera: realizar una propuesta de souvenir mexicano inspirado en cactáceas y suculentas mexicanas, para ser vendido en tiendas enfocadas en objetos de diseño. El tipo de producto puede ser joyería o pequeños objetos de metal. Cada estudiante debía presentar 2 propuestas. La primera propuesta debería de ser diseñada siguiendo el proceso tradicional de diseño: investigación, conceptualización, tableros de inspiración, iteraciones, selección de iteraciones y su representación visual más detallada, selección de una propuesta, prototipado, validación del prototipado, ajustes de diseño de ser necesario y terminando con la fabricación de un producto mínimo viable. Esa era la primera de las 2 propuestas. La segunda propuesta se diseñaba integrando herramientas de inteligencia artificial en el proceso de diseño, tanto para la conceptualización como para las iteraciones y su representación visual, terminando también en un producto mínimo viable.
Los estudiantes podían añadir o restar pasos a la metodología siempre que se justificara el uso de herramientas de inteligencia artificial en el proceso creativo. Se les pidió a los alumnos que documentaran ambos procesos. Como contexto, el proceso de diseño que utilizamos en la concentración se ve de la siguiente manera, entendiendo que se puede regresar a un paso previo para ajustar y hacer correcciones. Una vez que los alumnos se les explica el brief, empiezan a hacer una investigación para conocer los antecedentes del tema, el contexto, clientes potenciales, marcas que ofrecen productos similares, procesos de fabricación, materiales, etc. Con esta investigación, realizan unos tableros de inspiración con 2 a 5 imágenes de referencia para cada uno de los siguientes temas: concepto, línea estética, materiales, tipología de productos y terminados. Con esos tableros como base empiezan a hacer iteraciones rápidas, de forma sobre todo, y escogen 3 o 4 para realizarlas con más detalle y empezar a probar la forma. Para probar la forma, temas de uso, de balance, de ergonomía y demás, realizan mockups. Estos mockups pueden ser de papel, pueden ser de plastilina, pueden ser de madera, de cualquier material que les permita obtener información sobre el diseño. Perdona, Que les Alejandra, va a servir. ¿Perdón? ¿tienes presentación o no? ¿Perdón? ¿O es una presentación oral? ¿No hay presentación? No estoy Ah, ya, compartiendo. porque Sí, había preguntas. a ver, voy a compartir, no sé por qué no. Sí, no se está compartiendo, ahí va, ¿eh? Me voy a regresar un momentito nada más para que vean el slide con resultados de las propuestas, el prototipado y producto final. Ahora sí, esta es la importante en realidad porque es en la que está mapeado el proyecto, la metodología que seguimos. Entonces, una vez que los alumnos tienen ya algunas propuestas que salieron de los tableros de inspiración y que tienen estas propuestas sacadas de las imágenes de referencia, tienen que probar la forma, ¿no? El balance, la ergonomía y demás. Una vez que probaron ya con la ergonomía y el uso de las piezas en los mockups, hacen entonces sí unos prototipos. Estos prototipos funcionales deben de ser lo más cercano posible a lo que la pieza va a ser, para poder realmente validar el diseño y su factibilidad, y de ser necesario ajustar el diseño. Al final, ya que se termina de validar el prototipo, lo que sigue es, ahora sí, fabricar la pieza final, que debe de ser un producto mínimo viable en el material real, con funciones reales, que pueda ser vendido en el mercado meta al que fue dirigido. Al final del proyecto de diseño se plantearon a los estudiantes 4 preguntas. Estas preguntas estaban precedidas de la siguiente frase: ¿en qué medida estás de acuerdo con lo siguiente? Y lo tenían que responder con una de las opciones, o completamente de acuerdo, ni acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo o completamente en desacuerdo. Las preguntas fueron: 1. ¿La inteligencia artificial en el proceso de diseño permite crear iteraciones pertinentes de acuerdo a un brief? Segundo, ¿el uso de inteligencia artificial en el proceso de diseño permite crear representaciones o renders digitales con la misma calidad o mejor que con los métodos tradicionales? El uso de inteligencia artificial aún no se considera parte integral del proceso de diseño. Y por último, el uso de la inteligencia artificial debería ya considerarse parte del proceso integral de diseño. Por la naturaleza transversal de la concentración, había alumnos de las carreras de diseño, finanzas, ingeniería industrial, comunicación, mercadotecnia. Por lo que antes de comenzar a trabajar en la segunda propuesta de diseño usando inteligencia artificial, se les impartió un curso para homologar los conocimientos de los alumnos. Este curso duró 10 horas y los programas que se les enseñaron fue ChatGPT, Biscom y Farfly. Los resultados fueron los siguientes. Para la pregunta de si iteraciones relevantes eran generadas con inteligencia artificial, completamente de acuerdo, y de acuerdo fue el 91.7% de las respuestas. Para la pregunta si el uso de inteligencia artificial en el proceso de diseño permite crear representaciones o renders digitales con la misma calidad o mejor que los métodos tradicionales, fue 66.6%. Para la pregunta de si la inteligencia artificial aún no se considera parte integral del proceso de diseño, la respuesta fue 66.6%. Y finalmente, para la pregunta si la inteligencia artificial debería de ya considerarse parte integral del proceso de diseño, el 83.4% estuvo o de acuerdo o completamente de acuerdo.
Investigaciones posteriores podrían ampliar lo realizado en este proyecto con una mayor cantidad de alumnos o proponer la inclusión de otras herramientas de inteligencia artificial, porque esto está evolucionando todos los días y cada vez hay más opciones, tanto para iteraciones como para representaciones. Se pueden integrar en otras etapas del diseño también. Este proyecto de innovación educativa puede servir como base para futuras investigaciones en las que se incluyan alumnos de otras materias en las que también se diseñan productos. Pues ya, no sé si tengan alguna pregunta o quieren que me regrese a alguna de las slides que al principio pasé muy rápido. Vamos a dejar las preguntas para el final, pero si tienes alguna imágenes del principio No, de nada más esos que este es talleres, el taller ya, en donde se dan las ya. clases, es un laboratorio de joyería. Ujú. El número es pequeño porque no caben más alumnos y estos son ejemplos de iteraciones, prototipos y piezas terminadas que fueron el resultado de la innovación. Muchas gracias, Alejandra. Súper bien en tiempo, además. Gracias. Impecable tu presentación. Voy a invitar a Tristana Barcegian, a María Cecilia Navarro y a Romina Andrea Tártara con Una matriz. pregunta, ¿podríamos ¿Mm? pasar el grupo que sigue y esperar unos minutos? Que tenemos una compañera que estaba con un problema técnico, que estaba tratando de cambiarse de lugar para conectarse. No hay problema, seguimos. Gracias. No, si se suma el siguiente y si no, volvemos a postergarla. Muy ¿Les amable, parece? gracias. Gilda Celiope, Yolanda María Verónica Díaz, de Argentina, con sillas, historia y reedición. Sí, hola, acá estamos. Hola, Seguimos nosotras. bienvenidas. ¿Cómo Sí, están? ¿Están? ¿van a Muchas compartir? gracias. Sí, Sí, tenemos ahora para comparto. compartir, hasta eso voy a ir presentando. Somos Gilda y Yolanda, somos diseñadoras de interiores de la Universidad Nacional de Tucumán. Formamos parte de la carrera de diseño de interiores y equipamiento y somos parte de una cátedra que es diseño de interiores y equipamiento del último año de la carrera de diseño. Y bueno, en esta oportunidad le queremos compartir un trabajo sobre la historia de las sillas en cuanto y a través de la historia y también reinterpretar y el modo de uso y la reedición de las mismas. Ahora compartimos unas imágenes y les voy contando, haciendo un pequeño resumen Pero de ¿lo lo que están sería. ¿Ahí compartiendo? se ve? No, ¿Estamos compartiendo? no. A ver. A ver, Bueno, a ver. pero ya volvemos a intentarlo. Mientras tanto les voy contando em, de esto de la evolución de las sillas. Vamos a plantearlo desde el antiguo Egipto hasta nuestros días, donde vamos a mencionar que la silla es un objeto cotidiano que forma parte inseparable de nuestras vidas. Tiene una historia mucho más antigua y compleja de lo que se podría parecer, desde las lujosas butacas de los faraones egipcios hasta las ergonómicas creaciones contemporáneas. La silla Ahí ha se sido ve. testigo y reflejo de la evolución tan tecnológica y social de la humanidad. ¿Se ve? Bien, seguimos Perfecto. entonces. En esta imagen lo que pueden ver es a través del tiempo, con los diferentes tipos de mobiliario, ¿sí? De sillas en especial, y cómo ando y en algunas partes reeditándose algunos tipos de diseño con diferentes cambios de materiales. Seguimos por Egipto. En Egipto se fusiona el poder y la jerarquía, siendo las primeras representaciones de silla alrededor del año 3000 antes de Cristo. A los altos funcionarios y los nobles. Estas sillas eran elaboradas con materiales valiosos como ébano, marfil, oro, entre otros. Y frecuentemente estaban adornadas o decoradas con jeroglíficos y figuras religiosas. Su diseño combinaba funcionalidad con una marcada intención decorativa y simbólica. Seguimos así por Grecia y Roma, donde se fusiona la funcionalidad y el arte. En este paso por el tiempo, las sillas comenzaron a difundirse en otras culturas antiguas, como es la Grecia clásica,
Se usaban sillas como el clismo, conocidas por su respaldo curvo y patas elegantemente arqueadas. Estas eran utilizadas por mujeres la mayoría de su tiempo y a veces por filósofos o personajes importantes. Es así que llegamos a Roma, donde las sillas comienzan a seguían mostraba ya una preocupación creciente por la estética y fundamentalmente por la funcionalidad. Siguiendo por la Edad Media, vamos a ver que se fusiona la austeridad y la rigidez. Durante esta Edad Media, el acceso a las sillas volvió a limitarse a las clases altas. La mayoría de la población se sentaba en bancos, taburetes, inclusive directamente en el piso. Las sillas eran grandes, pesadas, con respaldos rectos y tallados, y estaban reservadas para figuras de autoridad como señores feudales y clérigos. Va a ser la silla máxima donde se reflejaba el poder absoluto que existía en esta época. Luego vamos a ver que durante el Renacimiento y el Barroco, el arte, vamos a llamar como que el arte se sienta, ¿sí? Con el Renacimiento el diseño de las sillas se refinó y se democratizó poco a poco, aparecieron sillas cada vez más ornamentadas, influenciados por la corriente artística de la época. En los siglos XVII y XVIII, durante especialmente el Barroco y el Rococó, las sillas se convirtieron en verdaderas obras de arte, usando curvas, tallados, tapizados lujosos, etc. El mueble comenzaba a adaptarse a la conformidad personal y al gusto estético de la élite. Luego vamos a ver que en el siglo XIX, bajo la revolución industrial, se empieza a producir la producción en masa. La revolución industrial marca un antes y un después en la historia del mobiliario en general, y gracias a la mecanización y a la producción en serie, las sillas comenzaron a llegar a más hogares y a clases sociales. Surgen así modelos icónicos como la silla Toner número 14 del año 1859, famosa por su ligereza, resistencia y fabricación en madera curvada con el método del curvado al vapor. Esta democratización del mobiliario abrió las puertas al diseño moderno. Es así que en el siglo XX el diseño, la ergonomía y la funcionalidad se fusionaron y trajo una explosión de creatividad en cuanto al diseño de sillas. Figuras como Le Corbusier, Charles Eames, Mies van der Rohe, Arne Jacobson, quienes mezclaron arte, arquitectura e ingeniería para crear piezas emblemáticas. Las sillas ya no eran solo objetos útiles, sino expresiones de diseño moderno. Además, surge la preocupación constante por la ergonomía, especialmente por la aparición de nuevos lugares de trabajo, como van a ser las oficinas y los espacios modernos que van a requerir de este tipo de diseños. En el siglo XXI vamos a fusionar la sostenibilidad, tecnología y la personalización en cuanto al diseño. Es así que en la actualidad la silla continúa evolucionando y se combinan materiales como plástico reciclado, metal, madera, fibras textiles avanzadas. El diseño ergonómico es clave, sobre todo en entornos laborales donde se prioriza la salud postural. Además, la tecnología ha permitido la creación de sillas inteligentes con sensores, ajustes automáticos, incluso hasta incorporar la conectividad en dichas sillas. También se revaloriza el diseño artesanal y la producción sostenible como una respuesta a desafíos ambientales. Ahora nos vamos a referir fundamentalmente a lo que pasaba con el diseño, lo que pasa con el diseño en la Argentina, a través de un breve resumen que se hizo comenzando desde la época colonial. Mi compañera Yolanda va a continuar con la exposición. Bueno, como decía Gilda, durante este siglo, durante el siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes europeos, se van a ir introduciendo distintos estilos clásicos, como el francés Luis XV o el italiano renacentista, donde las sillas muchas veces van a estar fabricadas con madera tallada, con tapizados de terciopelo, donde decoraban los salones de la alta sociedad. Ya a mediados del siglo XX, especialmente entre las décadas del 40 y el 60, el país, bueno, va a vivir un momento en el cual el desarrollo se va a ir evolucionando el diseño industrial, y fue en Creo que las perdimos, ¿o no?
Sí, se desconectaron. Si querés, Algo pasó. continuamos con otros y cuando se vuelvan a A conectar. conectar cerramos, porque también ya les queda un poquito de tiempo. Eh, yo creo, ¿no? ¿Seguimos? Si querés, continuamos con el siguiente grupo y cuando se Sí. vuelvan a habilitar te aviso. Tristana y Romina ¿Quieres estarán. seguir el próximo grupo? Romina, Sí. que está llegando, acá me dice ya, porque se movió del lugar que tenía este problema, así que si podemos esperar, puede pasar un grupo más, sería fantástico, así no la perdemos. No hay problema. Luciano, Gracias. ¿estás preparado con Hecho en Casa, el efecto IKEA en el diseño argentino de productos armables? Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, sí, ya comparto. Eh, ¿Se ve? Se ¿Se ve ve la pantalla? perfecto. Sí. Bueno. Eh, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Engelman, soy diseñador industrial egresado en la Universidad de Palermo. Y este proyecto que tiene por nombre Hecho en Casa, el efecto IKEA y el diseño argentino de productos armables, este Hecho en Casa hace referencia al hacer en el hogar y en particular al hacer que se refiere al armado doméstico de objetos, que no debe entenderse como un simple trámite técnico, sino como una oportunidad proyectual con la potencialidad de aportar valor al producto armable. Para dar contexto, se recuerda que IKEA es una empresa sueca que en su origen se dedicó a la venta de mobiliario por catálogo y que sostuvo con el tiempo una política comercial de ofrecer objetos de diseños a precios accesibles y donde estos mismos precios bajos se fundamentaban muchas veces en subordinar el diseño final o la forma de los muebles a los recursos industriales locales. Con el tiempo y en pos también de sostener estos precios accesibles, IKEA implementa el mobiliario armable, lo que no solo se traducía en una reducción de los costos de fletes al reducir el bulto de despacho, sino que también con este producto armable se prescindía de la etapa de ensamblaje al delegarse en el cliente el armado final del producto. Es en esta interacción entre el usuario y las partes del objeto durante el armado que se señala cierto sesgo cognitivo definido por Norman Mohon-Yarely en el año 2012 como efecto IKEA, el cual hace referencia a la acción psicológica por la cual los consumidores valoran más aquellos productos que han armado por sí mismos en comparación con otros equivalentes, pero ya ensamblados previamente. Así, este estudio se propone analizar de qué manera se puede enriquecer la experiencia del usuario durante el armado, de modo que dicha experiencia se traduzca en un aporte de valor hacia el producto. De esta manera se formula la pregunta de investigación: ¿qué estrategias de diseño pueden incorporarse al efecto IKEA para enriquecer emocionalmente la experiencia de armado de productos en el contexto del diseño industrial argentino? Para abordar esta pregunta-problema y como marco teórico, el estudio se apoya en tres enfoques principales. El primero es el efecto IKEA de Norton, de los nombrados Norton, Mohon y Yarely, publicado en el 2012. Este estudio define que el aumento en la valoración de productos se basa en la justificación de esfuerzo invertido y en la percepción de logro personal por parte del usuario al completar el armado. El efecto IKEA no es automático y existen factores que pueden afectar la valoración del producto, como es el fracaso en lograr armar el objeto, falta de dificultad significativa o frustración durante el armado. Por lo tanto, y para prever estos obstáculos, los autores señalan que la tarea de ensamblaje es factible de ser diseñada y guiada. En el segundo lugar, el libro La psicología de los objetos cotidianos de Donald Norman se señala que los productos no solo deben ser funcionales, sino también comprensibles y placenteros en su uso. Esto implica diseñar para minimizar errores, reducir la frustración y favorecer la experiencia del usuario. Este enfoque resulta especialmente valioso para atender las causas que podrían anular el efecto IKEA, como la frustración o el fracaso en el armado. En el tercer lugar, el libro Hecho en Argentina, compilado por Bianchi Sanguinetti, señala que se entiende al diseño argentino como una práctica que articula recursos disponibles, modos de producción y construcciones culturales propias
del territorio. Esta definición permite ubicarlo como un diseño abierto al desarrollo de estrategias proyectuales adaptadas a las condiciones locales. En cuanto a la metodología elegida, se parte del supuesto de que el armado de un producto puede descomponerse en un proceso secuencial compuesto por etapas perceptibles y ordenadas. Esta segmentación permite analizar cada momento con mayor claridad y detectar oportunidades proyectuales específicas. Para organizar esta secuencia se desarrolló una matriz de análisis inspirada en el modelo metodológico propuesto por Pali y Bates, el cual concibe el diseño como una sucesión estructurada de fases funcionales. Y a diferencia del enfoque tradicional del efecto IKEA, centrado en validar el vínculo emocional una vez finalizado el armado, esta herramienta propone intervenir desde el inicio del proceso, identificando vacancias o etapas consideradas desde el diseño. El objetivo es enriquecer la experiencia del usuario antes, durante y después del armado. La matriz se compone de 7 etapas: anticipación, generación de expectativas previo al contacto físico, unboxing, apertura del embalaje y primer contacto con las piezas, reconocimiento de piezas, identificación y comprensión de los elementos, encastre, momento en el que se producen uniones claves entre partes, armado, proceso constructivo y objeto final, evaluación del objeto completo y vínculo generado. Este enfoque permite localizar momentos críticos del proceso, donde intervenir con estrategias proyectuales que favorezcan la activación del proceso IKEA, prevengan la frustración y potencien la apropiación simbólica del producto. Como ejemplo, este es el desarrollo de la herramienta mediante la implementación de un diagrama morfológico donde la pieza a analizar es un banco matero de una madera que no es local en la región. Yo estoy en el litoral argentino. Este banco el banco original es de Lenga. Para este caso, el estudio, bueno, como dije, se localiza en el noreste de Entre Ríos, donde se resuelve utilizar como materialidad accesible con potencial de mecanizado local la madera de eucalipto. Mediante la matriz se exploraron diferentes alternativas y se definieron aquellos componentes que permitan concluir en un armado exitoso y que esto decante en una valoración positiva del producto. Esto me llevó a la hipótesis que guía esta investigación, que sostiene que es posible enriquecer emocionalmente la experiencia de armado de productos mediante estrategias de diseño específicas que no requieran modificar su funcionalidad estructural y que permiten aumentar la apropiación simbólica del objeto dentro del marco del diseño industrial argentino. Por último, agrego que esta herramienta busca ser útil especialmente en contextos de baja complejidad tecnológica, donde la creatividad y el diseño cumplen un rol central para lograr experiencias significativas sin depender de recursos sofisticados. Y así concluyo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luciano. Muy interesante Gracias, gracias. propuesta. Y me llevó a un montón de reflexiones que después podemos revisar. Encantado. Chicas, Ya estamos, Tristana, ya ¿están? estamos. Ya. Creo que sí, hoy si no está, ya dijo Romina que estaba entrando, así que creo que podemos empezar. Súper. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿van a compartir pantalla? Sí, ahora estoy probando. Un segundo. Se ve en modo presentación, ¿no es cierto? Sí, súper. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos entonces? Sí, Perfecto. Bueno, en nuestro caso, junto con Marisa Navarro y con Romina Tártara, mi nombre es Tristana Barcellán, somos las 3 docentes de la carrera de Diseño Industrial de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNC de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Y bueno, ya hace un tiempo que venimos trabajando en aspectos que tienen que ver con la economía circular, el marketing y el diseño, y específicamente estamos enfocadas en la industria del calzado, ¿sí?
Nosotros en realidad traemos ahora lo que ya habíamos un poco compartido este año, a comienzo de año, en la red de investigadores de diseño, y un pequeño avance que hemos tenido, que es la construcción de una herramienta específica que pretendemos aplicar justamente en esta industria que estamos analizando. Bueno, un poco nosotros teníamos el objetivo de ir tratando de hacer aportes en lo que tiene que ver con la gestión sustentable desde el diseño y del marketing, que son las asignaturas que respectivamente dictamos con mis colegas, con las otras docentes, y tratar de ir viendo qué aportes o en qué manera se podían traducir estos aportes, y básicamente lo que buscamos era ir construyendo herramientas de diagnóstico para luego sí generar propuestas de intervención. Y un poco en ese análisis empezamos a hacer algunas indagaciones y ahí empezamos a tomar algunos conceptos. Trabajamos con la propuesta de Porter y Kramer en lo que respecta a la creación de valor compartido, donde a la cadena de valor trabajada inicialmente por Porter se le suman aspectos que de alguna manera ya tienen que ver con el triple impacto, y algunas herramientas que genera sobre todo España. Encontramos en la matriz MEDCO, generada justamente por el Basque Eco Design Center, y una herramienta de autodiagnóstico de economía circular que genera o que propone inclusive el gobierno de España para pymes, para poder ser aplicadas a distintos tipos de industria. Empezamos a analizar cada una de estas herramientas, viendo un poco lo que nos aportaba cada una de ellas. Como decía, la matriz, la creación de valor compartido, perdón, este primer concepto de Porter trabaja sobre inicialmente la cadena de valor, identificando también actores, identificando sobre todo la posibilidad de trabajar con clústeres locales, que en la industria del calzado, que es la que nosotros abordamos, en Córdoba realmente tiene un peso muy significativo, y lo que encontramos es que hay una gran cantidad de fabricantes en la región, así como también algunos proveedores de la gran cantidad de proveedores que son necesarios para poder concretar este producto. En lo que respecta a la matriz MEDCO, es una matriz que justamente hace un análisis de los materiales, la energía, la toxicidad y la circularidad que se trabajan en las distintas fases del ciclo de vida de un producto, y estas fases del ciclo de vida tienen una gran similitud, si se quiere, con esa cadena de valor que recién mencionábamos, toma Porter al plantear justamente el producto desde su concepción, desde el diseño. En este sentido, esta herramienta, complementada también con este autodiagnóstico de economía circular, que como decía anteriormente, esto también es generado desde el gobierno español como una herramienta para que distintas pymes puedan emplear. Esta herramienta considera 9 ejes, y estos 9 ejes básicamente lo que se transforman es en posibilidades de analizar en qué estado está una industria en particular, pero lo que nosotros notamos es que si bien permiten hacer un diagnóstico, también permiten hacer sugerencias de mejora, por lo cual este diagnóstico para nosotros representa inicialmente un proceso de construcción de herramientas estratégicas para diseñar estratégicas dentro de lo que es la economía circular, ¿sí? Bueno, y a partir de allí entonces, y que fue un poco lo que nosotros empezamos a ver, es cómo todo esto lo volcamos a la industria del calzado. La industria del calzado, como les mencionaba hace un momento, que nosotros abordamos específicamente calzado en cuero con el uso para género femenino, calzado femenino. Vemos que es una industria muy compleja, una industria que tiene una mano de obra intensiva. Hay una gran cantidad de empresas, como decía recién, en la región en donde nosotros estamos, que es Córdoba, inclusive la ciudad de Córdoba capital, tiene una gran cantidad de referentes de este sector, ¿sí? Hay inclusive de diferentes tipos de productos y de diferente envergadura. Lo cierto es que además de estos fabricantes, como mencionado recién, el calzado es un producto que puede llegar a tener hasta componentes, no sé, de 40, 50 proveedores, y esto implica realmente una red bastante interesante para analizar, junto con los distribuidores, junto con los sindicatos, cámaras específicas que en nuestra ciudad tenemos, y bueno, hemos tenido también la oportunidad de estar en contacto con quien preside hoy la Cámara del Calzado. Bueno, empezar un poco a integrar
con un actor también que consideramos clave en todo este proceso de la circularidad, que es el consumidor, ¿sí? Que realmente por allí es quien en definitiva va a terminar dando el visto bueno, conjuntamente con algo de legislación por parte del gobierno, de todo lo que supone aplicar prácticas circulares en esta industria. Nosotros, para hacer todo este análisis, tomamos un caso en particular, que es la empresa 301. Marisa, una de las compañeras que tenemos en el equipo, es además diseñadora de la marca, en realidad de su principal marca, que es Lucía Febrero, pero además también esta empresa es una empresa, digamos, una pyme de una cierta ya envergadura, es capaz de, digamos, una empresa que tiene equipamiento para realizar 300 pares diarios, donde ya hay muchos clientes mayoristas, donde también se fabrica para otras marcas. El análisis de este caso puntual y poder realmente hacer una inmersión bastante extensiva dentro de lo que fue esta experiencia, nos ha permitido realmente, inmiscuirnos de lleno y poder comprender toda la dinámica de este rubro tan particular. En ese sentido, entonces, nosotros cuando presentamos nuestro trabajo inicial en la red, teníamos justamente la tarea o nuestra intención era realizar un workshop con nuestro equipo de investigación y avanzar en la construcción de una herramienta específica. Y esa herramienta se tradujo en una matriz donde, ahora la vamos a desarrollar, pero básicamente donde integramos los aportes de lo que nos generó el estudio del artículo de Porter y Kramer de creación de valor compartido, con la matriz MEDCO del Vasco Ecodesign Center y con la estrategia, con la herramienta diagnóstico que nos permitió plantear estrategias de economía circular generada por el gobierno de España. Entonces, integramos esos tres recursos en esta herramienta, donde lo que vimos un poco es cómo aplicarla y llevarla a lo que es específicamente la industria del calzado. Entonces desagregamos un poquito lo que son las actividades en la cadena de valor específicamente para esta industria en particular, tratando por supuesto de relevar en cada una de estas instancias qué materiales se emplean y se desechan, lo que es el consumo energético, si hay alguna cuestión de toxicidad que pueda ser valorada en cada una de estas instancias, y también si se aplica algo con respecto a la circularidad. Vale destacar que en lo que respecta a este análisis de la cadena de valor, acá nosotros también consideramos los distintos actores involucrados, y si bien tenemos proveedores, las mismas empresas, los clientes en la instancia final pasan a ser un elemento clave, y también entendemos que los aportes del diseño y del marketing son transversales. Si bien, por supuesto, puede haber un momento específico donde el diseño cobra protagonismo, donde es el diseño del producto, o también lo que puede ser en la comercialización y postventa, el marketing tiene un peso significativo, pero entendemos que ambos conceptos pueden transversalizarse en toda la cadena de valor. Y de esta manera, analizando y haciendo un diagnóstico de la situación del sector, donde inclusive esto se puede aplicar también empresa por empresa, pueden surgir las distintas herramientas que surgían del diagnóstico provisto por el gobierno de España para ver qué estrategias se pueden aplicar en cada una de estas etapas, ¿no? Esto, acá lo que nosotros veíamos, por ejemplo, no sé, lo que puede ser la gestión de residuos, sobre todo en el momento de corte, de procesamiento. ¿Sí? Chicas, un minuto les queda para cerrar. Perfecto, ya terminamos, nos queda Ya. solo la conclusión. Así que bueno, este fue un poco la herramienta a la que llegamos, y esto es un poco también lo que podemos terminar infiriendo, que en definitiva con este diagnóstico podemos plantear estrategias de intervención desde el ecodiseño, de lo que hace la servitización y lo que hace al marketing sustentable. Y además también generar información para poder determinar métricas de impacto ambiental que, combinadas con indicadores económicos y sociales, pueden realmente considerar el triple impacto de una actividad productiva. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, gracias por el tiempo. Súper interesante como matriz porque, claro, el calzado o la moda tienen múltiples entradas de producción, por lo tanto es muy difícil llegar a una conclusión sostenible en los procesos.
Así No es. importa la envergadura de la empresa, ese modelo de complejidad se repite en las grandes, en las medianas y en las Claro, pequeñas. no, muy interesante. Gracias. Hilda, ¿estás por ahí para terminar la presentación? Sí, acá estamos, sí, ya la terminamos ahora, disculpas, no Ahora les sabíamos que queda se a ustedes, cortó. les queda 1 minuto y medio. Sí, Así que bien, Bien. tienen tratamos que de cerrar correr. y concluir. Ya. Sí, 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 corremos. Ya presentamos y corremos. Eh, claro. No sé si se puede ver en pantalla ¿Se completa. puede ver ahí? Se ve, no pantalla completa, pero se ve. Sí, ya. Bien, ya- bien, bien, bien. Vamos nomás. Bueno, vamos a hablar sobre, vamos a hacer la conclusión ya con la reedición de la silla. Bueno, decíamos que a lo largo de la historia la silla no solo ha ido evolucionando en cuanto a la función, ¿sí? A los cambios culturales, tecnológicos y sociales, sino que también ha sido constantemente revisitada y reinterpretada y reeditada por diseñadores, fabricantes y artistas bajo distintas premisas. Muchas sillas clásicas han sido objeto de reediciones que buscan preservar su legado sin perder vigencia, como por ejemplo la silla Tonet que decíamos al principio, la número 14, la Barcelona, entre otras han sido reeditadas respetando sus formas originales, pero incorporando mejoras tecnológicas como nuevos acabados, diferentes materiales. En este caso, bueno, la reedición funciona como homenaje a los iconos del diseño, manteniendo viva su esencia. Otras veces también la reedición implica una reinterpretación conceptual o estilística. Por ejemplo, una silla colonial o un banco rústico, un sillón art déco, se reformulan bajo criterios actuales con líneas más limpias, materiales reciclados, la producción digital o también una estética minimalista, perdón. Aquí la silla reeditada se convierte en una obra nueva que conserva una huella del pasado. Creemos que la reedición de la silla a través del tiempo revela cómo el diseño puede tener distintos puentes entre épocas, estilos y valores, ya sea como una réplica fiel o como reinterpretación creativa. Cada reedición resignifica al objeto, lo actualiza y lo mantiene vigente en nuevas generaciones de usuarios. En definitiva, reeditar una silla también es rediseñar nuestra forma de habitar, de sentarnos y recordar. Y como conclusión, eh, esta diapositiva en cuanto a la reedición de estos modelos, ¿sí? Que son icónicos. Y como conclusión, creemos que desde el símbolo de poder que nombrábamos al principio, del poder de Egipto, hasta un objeto de diseño y confort en el presente, la historia de la silla es también una historia de la humanidad, de jerarquías, de avances tecnológicos, de cambios culturales y de búsquedas de bienestar. Hoy la silla sigue siendo mucho más que un simple mueble, sino que es un reflejo de cómo vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo. Esta sería nuestra exposición. Bueno, lamentamos que se nos haya cortado, no sabemos el por qué, pero bueno, es nuestro trabajo sobre la historia y la evolución de la silla a través del tiempo, ¿sí? En diferentes lugares del mundo. Gracias, Hilda. Y no, pero se comprendió bien. Y es parte de Bien, la historia del diseño, me imagino, ¿no? Como lo sí, mencionaba, sí, 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 como en el somos ejercicio de docentes de la comprender. carrera. No, Bien, muchas gracias. bueno, Voy a muchas gracias. invitar aquí hay un grupo grande de Argentina que se llama Santiago Sí, Esquivel. acá estoy yo. ¿Quién presenta? Porque son dos, Voy a cuatro, seis, presentar yo en ocho. nombre del equipo. Tensiones entre Eh, diseño y producción de mobiliario sí, escolar en Córdoba. sí, sí, deja de compartir la Hilda, colega si puede, anterior. Ahí sí. está. ¿Te acompaña alguno? Sí, están. Sí, están la mayoría por acá. Ahí me avisan si se ve bien. Se Acá ve estamos, perfecto. buenas Se ve tan- tardes. ¿Qué tal? Hola. Bueno, Se ve bien, Santi. yo
Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Santiago Esquivel. Voy a presentar este trabajo en nombre de un equipo numeroso, como decía acá la moderadora recién. Nosotros procedemos de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, y somos un equipo de investigación conformado por diseñadores industriales, docentes y adscriptos, ¿no? Egresadas adscriptas. Particularmente hoy lo que venimos a compartir son los avances en cuanto a un proyecto de investigación em, que venimos desarrollando, ¿no? De la Secretaría de la CECIT, ¿no? De la UNC, que se llama La producción de la industria local, tensiones en torno a la innovación en el diseño y fabricación de mobiliario en Córdoba. Este proyecto tiene un antecedente, ¿no? De un trabajo de investigación anterior donde se había estudiado algunas particularidades en relación a la educación y la espacialidad, y de ahí surgieron algunos nuevos interrogantes propios de la disciplina del diseño industrial que dieron línea o apertura a nuevas líneas de investigación que enmarcaron este proyecto actual, ¿no? A raíz de eso, nos propusimos entonces estudiar cuál es la trama, ¿no? Del mobiliario o de la producción del mobiliario escolar en Córdoba, que tiene algunas particularidades, y una de las primeras interrogantes que nos surgieron, bueno, ¿qué relación hay entre la producción del mobiliario en general versus el mobiliario escolar, que pareciera ser, lo que uno observa es que no ha cambiado, al menos en las escuelas locales que nosotros hemos podido analizar en el proyecto anterior, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se toman esas decisiones en cuanto a la fabricación? ¿Qué actores hay interviniendo en esos procesos? Y sobre todo, ¿qué lugar hay para la innovación y para los aportes del diseño, ¿no? Que es fundamentalmente a lo que queremos llegar con este proyecto al finalizar. Particularmente la trama del mobiliario o de la producción en Córdoba está muy arraigada a la industria metalmecánica y autopartista, sobre todo el desarrollo en la segunda mitad del siglo pasado. Y tras la crisis y la reestructuración productiva posterior a los años 90, digamos que las fábricas de mobiliario han tenido un papel periférico, em, y hay estrategias productivas que parecieran ser un poco desfasadas o retrógradas, y desde esa base productiva es que nosotros nos posicionamos para mirar un poco y tomar algunos casos de estudio para analizar en profundidad. Las primeras indagaciones que pudimos hacer em, se tuvieron en cuenta según tres ejes, ¿no? El de la producción, el de la gestión y el de diseño, como tres grandes estructuradores de qué mirar, qué observar en las fábricas y sobre todo qué preguntarle a los actores que intervienen en justamente en estas tramas productivas. Particularmente hoy vamos a presentar dos casos de dos fábricas que pudimos ir a visitar y entrevistas que pudimos hacer a sus referentes, que tienen algunas similitudes. Ambas se encuentran en el interior de la provincia de Córdoba, en la matriz productiva de la ciudad, pero son empresas familiares y de cierta forma comparten, ¿no? Que han ido transformando su producción a lo largo del tiempo para mantenerse vigentes o han ido incluyendo distintas estrategias de innovación, pero durante ese tiempo el mobiliario escolar ha aparecido y no con muchas modificaciones. Voy a ir compartiendo algunas de las cosas que fuimos observando por cada uno de los ejes, pero particularmente la producción del mobiliario escolar, ¿no? Se da o se posibilita en torno a la articulación con el otro tipo de producciones, ¿no? Que se combinan, sobre todo con mobiliario que por ahí tiene que ver con equipamiento comercial o doméstico. Entonces se van como combinando en cierta forma, ya que la producción de mobiliario escolar no tiene una demanda em, constante, ¿no?
Estas fábricas, ¿no? Se organizan por talleres y terciarizan gran parte de su producción y siempre están en una tensión para poder mantener este tipo de producción y mantenerse competitivos tanto en la esfera local como nacional, ¿no? Acá tenemos una cita de una entrevista de uno de los referentes que nos decía que por ahí en este tiempo ellos han tenido que tomar estrategias para poder em, adaptarse al contexto de crisis, mientras que otros han desaparecido del mercado o del escenario productivo. En cuanto a la gestión, lo más importante es que esta producción de este tipo de mobiliario, ¿no? Depende de licitaciones, por lo cual esto genera una demanda en distintos momentos del año, ¿no? Entonces organizan su producción en torno a estas licitaciones, a veces con estrategias de producir sobre stock o a veces aliándose con otros productores o con otras fábricas para cumplir con esas demandas. Pero fundamentalmente lo que acá normaliza la producción de este tipo de mobiliario son los pliegos que tienen que ver, los pliegos justamente que son la normativa de estas licitaciones y que por lo general, si bien hay modificaciones, se comparte a lo largo del territorio nacional características muy similares, ¿no? Lo que describe en cierta forma una tipología muy rígida del mobiliario escolar. Y esto nos da un poco la pauta como para ir pensando en estrategias o en ver cuál es la intervención del diseño y particularmente hablando de esto con los actores de las distintas fábricas, podemos ver que muchos han incorporado procesos de diseño a sus fábricas, a su hacer cotidiano a partir de la incorporación de profesionales del diseño, de la arquitectura, en fin, de las disciplinas proyectuales que se han formado en universidades, que a lo mejor forman parte de la familia, porque son pymes familiares por ahí. em, entonces se han creado o departamentos de diseño dentro de las propias empresas o transformado esos departamentos de diseño donde se dan lugares a la innovación o por ahí se proponen nuevas estrategias, ya sea que tienen que ver con lo productivo, con lo tipológico, ¿no? Y acá aparece un desfasaje entre las nuevas líneas de producción que aparecen en esta fábrica, ya sea con lo comercial o con lo doméstico, en donde, bueno, ahí uno puede establecer las primeras reflexiones, es decir, si se puede producir esto en cuanto a lo comercial, ¿no? O a lo doméstico, ¿qué pasa con esto del mobiliario escolar que pareciera permanecer intacto a lo largo del tiempo? Entonces, surgen algunos interrogantes después de hacer estas primeras visitas que tiene que ver, bueno, cómo se vinculan, ¿no? Las prácticas educativas en relación a la industria local y qué lugar tiene la innovación en ese contexto, ¿no? Bueno, qué acciones se pueden tomar desde lo normativo y en cuanto a lo local, ¿no? ¿Cómo podemos pensar sobre todo desde la intervención del diseño, cómo podemos pensar intervenciones de forma articulada en estas tramas productivas locales que permitan o que propicien un escenario donde se dé lugar a la innovación en este tipo de producción, ¿no? Donde lo que rige la producción del mobiliario escolar no sea solamente lo meramente normativo que tiene que ver con la gestión de la educación, sino donde aparezcan otras variables importantes, ¿no? Lo productivo, lo tecnológico, ¿no? Lo ergonómico. Entonces, no sé si yo me estoy quedando sin tiempo, pero bueno, Estamos, te quedan es, 40 ba- segundos. es bastante un tema bastante extenso y donde hay mucho para dialogar. eh,
Sobre todo porque el objetivo principal que nosotros tenemos con este equipo de investigación es, bueno, ver qué aportes podemos tener desde lo disciplinar y cómo podemos tener una mirada superadora, ¿no? De la situación actual. Em, Nos queda todavía bastante tiempo de desarrollo de este proyecto y bueno, un poco la idea era hoy compartirles cuáles son los avances y qué venimos viendo en relación a esta trama productiva que es muy particular y que para nosotros muestra muchas oportunidades de intervenir desde lo disciplinar, que es nuestro campo del diseño industrial. Muchas gracias, Santiago. Por nada, gracias a ustedes. No, Justo me faltaba la última para agradecer. no, gracias. No, yo creo que hay mucho por hacer porque el mobiliario escolar, claro, me imagino que es bastante universal y tiene muy poco de innovación en términos de sistemas productivos. O sea, incorporar una innovación altera los sistemas productivos, pero además altera, me imagino que a nivel ministerial. Son Claro, muy sí, normados. ujú, exacto. Por lo tanto, claro, salirse de lo que se especifica en una licitación es un cambio cultural y yo creo que Ujú. hay mucho que hacer. Muchas gracias. Ahora invito a Edward Samir de Colombia, Rediseñando Sueños, Packaging con propósito social en negocios informales en la ciudad de Cúcuta. Cúcuta. Sí, señora. Hola, Sí, buenas tardes. Voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman si están viendo? se ve. Vale, listo. Entonces me presento. Mi nombre es Eduardo Samir Pérez Chapeta. Soy diseñador industrial de profesión egresado de la Universidad de Pamplona, especialista en educación artística de esta misma entidad. Actualmente me encuentro en mi último semestre de maestría en innovación y tecnologías para la educación con la Universidad del Bosque y el día de hoy les vengo a hablar acerca de un proyecto de innovación social llamado Rediseñando Sueños, Packaging con propósito social en negocios informales en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander. En este caso, voy a hablar un poquito del contexto, del planteamiento del problema, objetivos de la investigación, marco de referencia, método de investigación, resultados del proyecto, las conclusiones y pues algunas bibliografías que tuve en cuenta para el desarrollo de este proyecto. Vamos a hablar un poquito del contexto, dónde se desarrolla y cómo nace esta iniciativa. Eh, Como pueden ver, acá hay está el mapa de Colombia y ubico pues el departamento en el que actualmente se realizó el proyecto, que es Cúcuta Norte de Santander. Cúcuta oficialmente es llamado pues como San José de Cúcuta y es la capital del departamento de Norte de Santander en Colombia y se ubica al pie de la cordillera del nororiente colombiano y tiene límites con nuestro hermano país Venezuela y también limita con algunos municipios cercanos a esta ciudad central, que son al norte con Tibú, Puerto Santander, al sur con Villa del Rosario, Los Patios, Bochalema y al nororiente, como ya lo mencioné, con Venezuela y al occidente con el Zulia y con San Cayetano. Para entrar ya en contexto, tomo algunas cifras referentes de la Cámara de Comercio de San José de Cúcuta para el año 23 y algunas del Observatorio Económico también de la ciudad del año 2024, que es donde tomo las cifras para la ejecución de este proyecto. Entonces, el 43% de la economía se sustenta en emprendimientos informales, según la Cámara de Comercio, y esos negocios representan mucho más, digamos, como puntos de venta, sino son sueños, historias de familias que pues se convierten en puntos o escenarios de supervivencia en cuanto a todo lo que tiene que ver de la parte de sostenibilidad y todo lo que conlleva, digamos, mantener una familia cucuteña como tal. También se identificó que estos negocios tienen una vitalidad y es que, o una realidad que el 78% de estos emprendimientos carecen de una identidad visual coherente y utilizan empaques improvisados, lo que limita su disputa en el mercado
pues que es altamente competitivo directamente aquí en la ciudad. Como lo mencioné, estas cifras las tomo del Observatorio Económico de Norte de Santander y de la Cámara de Comercio. Por otra parte, frente a este reto, estudiantes de octavo semestre del programa de diseño gráfico de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte, que es donde actualmente soy docente y lidero la materia de packaging, tomamos como este elemento como un reto académico, pues que vaya un poquito más allá. En este caso, pues rediseñar no solamente un empaque, sino un sistema completo que conlleve toda la parte de significado social. Aquí toco o afirmo una cita de dos autores que es Brizuelas y Gutiérrez para el año 2014. Dicen que el packaging es un elemento de comunicación estratégica que además de proteger el producto, transmite valores, identidad y diferencia en el punto de venta. Eh, ya en cuanto al planteamiento del problema o lo que se evidenció, pues teniendo en cuenta pues o teniendo correlación con lo que dije anteriormente, la informalidad en Cúcuta Norte de Santander pues constituye una fuente fundamental en los ingresos de numerosas familias, especialmente en un contexto donde la economía no formal no siempre ofrece pues suficientes oportunidades laborales. Sin embargo, esta formalidad también representa un obstáculo significativo en el progreso y la dignificación del trabajo, ya que negocios informales se enfrentan múltiples límites en cuanto a la estructura que afecta el desarrollo y la sostenibilidad. En este caso, no cuentan de pronto con una matrícula mercantil vigente, pues para legalmente constituida en el país, pues para poder dignificar directamente su trabajo y muchos factores que pues juegan en contra en cada uno pues, de estos pequeños negocios informales o emprendimientos como tal. También pues, se identificó la carencia de una presentación adecuada de sus productos, especialmente en términos de packaging. Se destacó como, pues, como un factor que dificulta el posicionamiento pues, en el mercado y perpetúa toda la parte de la exclusión social. Los productos que emergen de estos negocios suelen carecer de empaques funcionales y atractivos que reflejan la calidad y el valor del producto, lo que reduce en este caso la percepción positiva por parte de los consumidores y limita también el crecimiento y la expansión. Esta ausencia no solamente afecta, digamos, la parte comercial, sino que también restringe de pronto un poquito mm, el acceso a nuevos mercados y posibilidades de competir en igual de condiciones con otros negocios o otras empresas formales, como anteriormente también lo mencioné. En este contexto, pues el empaque se transforma en recursos claves que pueden ser determinantes para que los negocios continúen en la informalidad o logren avanzar hacia un modelo más sostenible y formalmente reconocido. Además, pues también el packaging contribuye a estos negocios a que pues sus productos pues sean digamos como un poquito invisibles en el mercado y la baja promoción y venta y la percepción negativa que pues la sociedad o el contexto general puede tener en cada uno de esos negales, en cada uno de esos locales o en cada uno de estos productos como tal. Por eso el proyecto Rediseñando Sueños con Packaging, pues con enfoque social, no solo responde a una necesidad estética, sino también pues justifica la importancia, la inclusión y la equidad del desarrollo sostenible. Avanzamos aquí un poquito, bueno, ya les hablé acerca del planteamiento del problema y pues por eso nace la pregunta, ¿cómo influye el rediseño de packaging con propósito social en la percepción y el desempeño de negocios informales en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander? Mm, En cuanto a los objetivos de la investigación, tenemos el objetivo general, desarrollar soluciones de packaging para negocios informales en Cúcuta Norte de Santander, promoviendo la sostenibilidad y la visibilidad en el mercado actual. Por otra parte, contamos con tres objetivos específicos: analizar el contexto y las necesidades de los negocios informales seleccionados, que es lo que inicialmente realizamos. Identificamos los productos y elementos necesarios para intervenir en la creación del packaging. Es necesario pues hacer una revisión de qué productos manejan cada uno de estos negocios y finalmente generar propuestas de diseño funcionales que respondan a las realidades locales. Por otra parte, también se hizo una revisión bibliográfica, un marco de referencias y tuvieron en cuenta algunas referencias internacionales, nacionales y a nivel local, pues para identificar qué
factores influyen en cuanto al desarrollo de packaging, y a nivel local se identificó que hay muy poca, baja investigación en cuanto a la implementación o desarrollo de empaques en el sector informal o en el sector de, pues, de emprendimientos locales como tal. Entonces, también por eso nace la idea de este proyecto, de centralizar eh, este proyecto en dicha población. Voy a hablarles un poquito del método de investigación. En este caso, tuvimos en cuenta o se desarrolló un paradigma hermenéutico que facilita, digamos, la comprensión profunda y contextualizada de las particularidades del proyecto, Rediseñando Sueños, el cual busca pues, transformar la realidad o la identidad visual de packaging en negocios informales en la ciudad de Cúcuta Norte de Santander. Y este enfoque pues, también permite el significado de experiencias y atributos de los emprendedores informales y de los estudiantes del programa de diseño gráfico de la Fundación de Estudios Superiores Confanorte durante el proceso de co-creación de diseño. También Edward, estoy, un voy minuto. ¿un minuto? Ok, Sí. listo. Entonces, la metodología se desarrolló también bajo el Design Thinking, el cual pues es empatizar, definir, idear, prototipar, testear e implementar. Fue la metodología que se desarrolló. Como no, pues alcanzo a exponer o explicar cada una de las fases, me gustaría pues mostrarles las láminas o el proyecto de algunos estudiantes que pues ellos ejecutaron. Acá pues hay uno referente, entonces todo el proceso que se realiza en cuanto a la toma de contacto directamente con pues los negocios informales, las encuestas que se realizan directamente con ellos, identificar los puntos donde hay mayor influencia o afluencia de estos negocios informales y pues realizar todo el proyecto como tal. Entonces acá está, digamos, todo el proceso. También acá tengo otro proyecto como tal y un pues caso de éxito que se desarrolló durante este semestre fue con este proyecto de Candy Crush, donde los estudiantes pues tuvieron la oportunidad de guiar y orientar a esa emprendedora, pues con todo el tema de la parte de la legalización de marca, de que pues se estaba utilizando algunos iconos y alguna información que pues no era de uso correcta, entonces se realizó, se rediseñó una nueva marca y se tuvieron en cuenta, digamos, todos estos factores y pues se implementó el proyecto como tal directamente con ella, en todo lo que lleva la ejecución o el diseño del prototipado, implementación y por supuesto la implementación del empaque como tal. Entonces todos ellos realizan el proceso de diseño de inicio a fin y se entrega pues finalmente un producto limpio, funcional, estéticamente pues a la vista llamativo y pues este es el proyecto como tal, rediseñando sueños con packaging en Cúcuta Norte de Santander. Acá pues dejo algunos QRs de pronto por si quieren ver acerca de los proyectos más a fondo. Acá pues encuentran ya el consolidado de todo el proceso de diseño que ellos realizan y acá el Instagram de Candy para que vean digamos como el antes y el después que tuvo la marca en cuanto pues al desarrollo de también de este proyecto. Muchísimas gracias. Acá pues las conclusiones en cuanto pues al desarrollo del packaging es que a través de este ejercicio docentes y estudiantes comprenden que el diseño gráfico puede ser un acto de generosidad, el compromiso social y trabajar pues de la mano con diferentes comerciantes acá de la ciudad. Pues nos ayuda a todo este mundo de romper barreras, construir lazos de confianza y los estudiantes van un poquito más allá y toman pues ese papel que nosotros como diseñadores finalmente cuando terminamos la academia es lo que ejecutamos. Diseñamos propuestas para diferentes negocios. Acá hay algo de la revisión bibliográfica y muchísimas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Edward. Sin duda es importante el packaging y es impresionante que el 43% del comercio sea informal. O sea, hay un gran desafío ahí. Y como decía el otro exponente, el unboxing es una experiencia también de compra, por lo tanto, es parte del producto. Muchas gracias. Voy a invitar Y gracias por el espacio. a Lucía María Ron y a Carlos Mauro Bianchi. ¿Están por ahí? Eduardo, te voy a pedir que dejes de compartir para que pueda compartir. Hola, Hola. ¿qué tal? Lucía acá. Y Mauro está también, él va a compartir.
Bien. Les voy a marcar a los 9 minutos. Dale. Díganme Perdón, si lo hay... presenté, era mapeo de metodologías ágiles en torno al proceso de diseño. Así es. Bueno, nosotros somos Lucía Ron y Mauro Bianchi y venimos a compartirles nuestra experiencia en esta ponencia que habla de mapeo de metodologías ágiles. Nosotros formamos parte del equipo de la Cátedra de Diseño Industrial 1B de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba. Para contextualizar un poco en el marco de qué se está desarrollando esta ponencia, esta investigación, este espacio curricular es del segundo año de la carrera de diseño industrial y es la asignatura troncal. Tiene modalidad de taller y en ese taller es donde los y las estudiantes articulan los contenidos que ven en el resto de las asignaturas del nivel. En este marco de esta asignatura de taller es que nosotros estamos desarrollando un proyecto de investigación enfocado en el mapeo de metodologías ágiles. Mauro. Bien. Entendemos que en el contexto actual hay un escenario socioproductivo emergente que demanda la implementación de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, nuestra búsqueda es actualizar y articular esas metodologías ágiles o más modernas con nuestras metodologías más tradicionales o habituales de trabajo. Entonces, la búsqueda es un poco ir actualizando la cátedra con una revisión metodológica. El problema que estamos enfrentando en ese proceso es que los marcos teóricos son muy heterogéneos, que hay mucha terminología específica que proviene del mundo del software, que hay mucha información de las herramientas, métodos e instrumentos, pero siempre se observa de manera aislada y desintegrada del proceso de diseño, o por lo menos de nuestro proceso de diseño, de nuestro modelo de proceso de diseño. Y también el otro problema que vemos es que no siempre la complejidad con la que se abordan estas metodologías o recursos proyectuales son adecuados en términos didácticos y pedagógicos. Entonces, bueno, un poco eso es lo que estamos tratando de solucionar. Bien, y nuestra hipótesis de trabajo en base a ese problema que comentaba Mauro recién es, bueno, construir un mapeo conceptual e instrumental de metodologías ágiles afines al diseño colaborativo y centrado en la persona. Entendemos a mapeo como una herramienta que nos va a permitir tejer y visibilizar relaciones entre el modelo de proceso de diseño académico con las metodologías ágiles, para empezar a encontrar puntos en común. Y para realizar ese mapeo nos propusimos dos acciones, estratificación y zonificación, que entendemos como complementarias y que entendemos como acordes a la lógica del mapeo por su preponderancia visual y porque van a favorecer la combinatoria de recursos y van a reducir la linealidad en este momento de reconocer y seleccionar recursos. Ahora vamos a seguir profundizando en estos dos conceptos o en estas dos acciones, pero antes de eso está bueno plantear a modo de hipótesis el impacto que esperamos o que planteamos, que es que si este mapeo es adoptado y por supuesto que actualizado por los diferentes actores académicos, se podría facilitar que los futuros diseñadores industriales sean más solventes en las formas de manejar el tiempo y la forma de manejar los recursos propios de estos escenarios emergentes que están ocurriendo por ahí por fuera del espacio de formación académica. Bien, entonces, perdón. Entonces, el avance que hicimos fue proponer un primer prototipo de estas dos acciones básicas, la estratificación y la zonificación. ¿Qué entendemos por estratificación? Otro problema que tuvimos ya operativo en el proyecto de investigación fue empezar a entender cuál era la terminología a utilizar. Entonces,
qué era un concepto, qué era un instrumento, qué era una herramienta, qué era una metodología. Entonces, nos planteamos un cuadro donde habla de la terminología a adoptar, la pregunta orientadora para guiarnos y de qué requiere. Por ejemplo, los conceptos, ¿sí?, hablan de un marco teórico y tienden a ser más bien genéricos, y la pregunta que nos ayuda es pensar por qué hacemos lo que hacemos o qué es lo que nos inspira a diseñar. Y lo que requiere o pone en juego los conceptos es una visión disciplinar y un enfoque de diseño. Distinto, por ejemplo, de las metodologías que ya implican una lógica proyectual que tienden a ser mucho más específica, y que la pregunta que nos orienta es, bueno, ¿qué vamos a hacer o cómo vamos a organizar el proyecto de diseño? ¿Sí? Y lo que pone en juego las metodologías es más una planificación de tiempos y recursos, personas, tareas, etc. Y por último, nos propusimos distinguir en términos operativos los instrumentos que los entendemos como algo más que busca generar información, conocer, medir y analizar, y distinguirla de las herramientas que entendemos que tienen más una acción transformadora de creación y modificación. Entonces, y ambos instrumentos y herramientas tiene que ver con cómo ejecutamos las tareas específicas del proceso y se relacionan con métodos y procedimientos. Bien, y el segundo de las acciones que estamos trabajando para o que propusimos trabajar para la construcción de este prototipo B1 del mapeo es el de zonificación, que es lo que se ve acá en la pantalla. Para esto planteamos como un sistema gráfico de coordenadas que se constituye por, digamos, tres ejes que tienen que ver con las acciones proyectuales, que se van a entrecruzar con tres ejes que tienen que ver con desafíos disciplinares en este marco de los nuevos escenarios. En relación a los tres ejes proyectuales, que se pueden ver ahí, corresponden a cada una de las fases del proceso de diseño que usamos en la cátedra y sus acciones asociadas. Entonces, como se ve ahí, para la fase analítica, algunas acciones asociadas serían definir y conocer. Para la etapa creativa o la fase creativa, las acciones serían prototipar e idear. Y para el tercero de los ejes, que tiene que ver con la etapa resolutiva, las acciones serían documentar y testear. En perpendicular a estos ejes aparecen lo de los desafíos disciplinares que les decía recién, que vienen justamente a incorporar como dinámicas propias de estos escenarios emergentes. Y tenemos diseño centrado en la persona, con acciones que tienen que ver con la empatía, con empatizar, diseño colaborativo, con acciones que tienen que ver con interactuar, y metodologías ágiles que proponemos tienen que ver con iterar. Pero acá lo más interesante de esta cuestión tiene que ver con algunas de las dificultades que nos fueron surgiendo. Como ven ustedes a la izquierda, bueno, o al centro de la pantalla, se ve que está planteado como una matriz donde se encuentran puntos. Pero si vamos más del lado de donde dice referencias de la pantalla, es porque nos dimos cuenta que los recursos proyectuales o el mapeo de recursos proyectuales necesita referencias más dinámicas que puntos. Entonces empezaron a aparecer las primeras referencias que empiezan como a constituir este mapeo, y algunas son las que mostramos acá, que tienen que ver con transversal uniforme, que vendría a representar recursos proyectuales que implican como de manera uniforme a lo largo de todo un eje de trabajo. Transversal decreciente, para mapear aquellos recursos que tienen como importancia muy fuerte en un momento, pero luego va decreciendo la importancia a lo largo de ese eje. Focal tiene que ver con, quizás un poco más relacionado con los puntos que se ven ahí marcados en el mapa, que tiene un impacto más específico, quizás, no sé, son menos. Y radial, aquellos que aunque tienen una importancia bien puntual en un momento, también influyen, pero decrecientemente, en el resto de los momentos del proceso de diseño que circundan a ese punto. Sí, un minuto. Ya cerramos. Bien. Bueno, y para cerrar un poco, mostrar que nos pusimos manos a la obra con el testeo para empezar a mapear recursos con el equipo de investigación,
¿sí? Y las primeras conclusiones que sacamos fueron en dos ejes. En un eje conceptual que tiene que ver con esto del diseño centrado en la persona, lo colaborativo y lo ágil. Como positivo es que empezamos a encontrar un lenguaje común, terminología en común, que encontramos el empatizar y el interactuar e iterar como desafíos proyectuales y procedimentales acordes a las metodologías ágiles. Nos encontramos con el problema o con la necesidad de empezar a caracterizar este mapeo también con las características esperables en los productos resultantes, y esas características empiezan a ser a futuro la objetualidad, la escalabilidad y la circularidad. Ahí estamos en tiempo. Si me das 30 segundos más, cierro con esto. Y en términos operativos, vimos que la estratificación y la zonificación son interesantes como lógica para pensar los recursos, pero que en su lógica analógica, ¿no?, nos presentaron dificultades para asociar esos recursos porque eran muy estáticos o lineales. Entonces lo que estamos viendo es una necesidad de quizás incorporar plataformas digitales que nos permitan hacer un muestreo más dinámico, más flexible y pensar no en puntos, sino ya en áreas de influencia o zonas de intervención para cada uno de los recursos. Bueno, disculpas por el exceso y muchísimas gracias. No, perfecto. Muchas gracias, Lucía y Mauro. Muy interesante. Me imagino que van a publicar algo después, ¿o no? Claro, esto está Sí, en proceso. porque está muy interesante este cuadro que arman ustedes, las relaciones que facilitan a los alumnos comprender y diseñar, o sea, dónde están situados para diseñar. Es muy interesante. Tal cual. A continuación, no sé si habrá entrado o no Agustín René Solano. ¿Estará por ahí? Parece que no. Por lo tanto, invito a Diana Sofía Torres, a Mayra Bejarano, a Jorge Sánchez y Valentina Vanegas de Colombia. Impresión análogo, legado en las artes gráficas. Presentan los cuatro. ¿Quién presenta? Hola, buenas tardes, yo presente. Perfecto. Buenas tardes. Hola, Mayra. Buenas tardes. Diana. ¿Me ¿Listo? confirman si ya se ve la presentación? Se ve perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Diana Torres y mi grupo está conformado por Valentina Cuellar y Mayra Bejarano. Nosotros venimos de la Universidad Minuto de Dios en Colombia, somos parte del semillero de investigación TINGRA y hoy queremos compartir con ustedes nuestro proyecto titulado Impresión análoga, legado en las artes gráficas. Bueno, como un poco el contexto, vivimos en una época donde lo digital domina gran parte de nuestra forma de crear, comunicar, incluso de consumir imágenes. Sin embargo, creemos que es importante hacer una pausa y mirar hacia atrás, hacia aquellas técnicas que dieron origen a la producción gráfica tal como lo conocemos hoy en día. A esto nos referimos a procesos como la serigrafía, el linograbado y el offset. Estas técnicas análogas no solo fueron pioneras en un mundo del diseño y la ilustración, sino que sorprendentemente siguen estando vigentes y dialogando de cierta manera con las técnicas y tecnologías actuales. Desde nuestro semillero quisimos preguntarnos qué papel juega hoy esas técnicas tradicionales en un entorno dominado por lo digital. A partir de nuestra investigación observamos que no solo siguen presentes, sino que se han adaptado y complementado con los procesos digitales, de cierta manera potenciando nuevas formas de expresión visual. A la vez, este acercamiento nos permitió reconocer su valor estético, su riqueza sensorial y su capacidad para aportar una identidad única dentro del diseño gráfico contemporáneo. En un mundo que tiende a la rapidez y accesibilidad, lo análogo se convierte en una oportunidad para crear desde la calma, la materia y el oficio. Bueno, con nuestro proyecto queremos invitarlos a reflexionar sobre la importancia de preservar y revalorizar de cierta manera estas técnicas como herramientas que contienen mucho que decir y aportar en la exploración creativa.
En nuestro planteamiento de problema observamos en un contexto dominado por la adaptabilidad de lo digital, las técnicas de impresión análoga como la serigrafía, el offset y el linograbado enfrentan un desplazamiento que ponen en riesgo las prácticas gráficas artesanales, las cuales afectan la preservación de las técnicas a la hora de elaborar una propuesta visual, desconectándonos en los procesos creativos que requieren tiempo, destreza con estas técnicas. Para esto definimos nuestra pregunta problema. ¿Cómo puede el diseño digital servir como el medio para conservar, reinterpretar y enseñar técnicas de impresión análoga como la serigrafía, el linograbado y el offset en los contextos contemporáneos? Para abordar nuestra pregunta problema, planteamos los siguientes objetivos. El objetivo general es analizar la relevancia de las técnicas análogas como la serigrafía, el linograbado y el offset en un ambiente digital. Tenemos tres objetivos específicos. El primero es analizar históricamente las técnicas de impresión análoga, la serigrafía, el linograbado y el offset, que son en las cuales nos vamos a centrar para poder comprender su evolución, relevancia y aportes del diseño gráfico y la producción visual. La segunda es explorar posibilidades de preservación, reinterpretación y divulgación de estas técnicas en entornos digitales con el fin de proponer estrategias creativas que favorezcan su intención en los procesos actuales del diseño gráfico. Y última de los objetivos específicos es identificar las cualidades estéticas y expresivas de dichas técnicas a través del análisis documental o experiencias prácticas que permitan resaltar su identidad propia frente a los medios digitales. Nuestra justificación propone visualizar las técnicas de impresión análoga como parte de una herramienta capaz de colaborar con las nuevas tecnologías con el fin de generar productos innovadores, potenciar la creatividad, el proyecto de impresos y la creación de diferentes entornos del diseño y la textura. Nuestra metodología está dividida por tres partes, siendo la primera, presentamos un enfoque cualitativo en el cual este aborda el análisis y la investigación tanto de las técnicas análogas, además de su valor y uso y adaptabilidad en en nuestros días actuales. Además de eso, un momento. En la segunda parte de la metodología presentamos un método inductivo en la cual esta ya se habla de las salidas de campo a realizar las entrevistas, en las cuales las realizamos con profesionales o incluso conocedores del tema, ya siendo maestros de impresión, docentes e incluso diseñadores gráficos. Además de eso, todo esto se basó en la estructura metodológica del Design Thinking, que está dividida en 5 fases. Tenemos empatizar, la cual en nuestro proyecto es investigar la relevancia de las técnicas de impresión análoga, ya anteriormente mencionadas por mis compañeras. Segundo, definir el porqué de esta problemática, su uso y la adaptabilidad en la actualidad. Tercero, idear, siendo ya prácticamente la estructuración de todo nuestro proyecto de investigación, además de ya establecer tanto las preguntas para las entrevistas y el análisis bibliográfico. Cuarto, prototipar, el cual ya se trata de la construcción de un artículo científico. Y por último, tenemos el probar, el cual ya teniendo todo este proceso ya avanzado, vamos a presentarlo en futuras sustentaciones, además de presentar una propuesta creativa. Por otro lado, en resultados alcanzados, nosotros aprovechamos a realizar 2 salidas de campo, siendo la primera en el barrio La Estrada, en la ciudad de Bogotá. Esta es una zona conocida por la gran industria litográfica que presenta, además de tener una convivencia incluso con múltiple colaboración entre impresión análoga y digital. Además de eso, también realizamos la salida a laboratorios al Laboratorio de Tintas y Sustratos de Serigraph, siendo del SENA, siendo un instituto de educación, en el cual nos presentaron tanto los procesos de encuadernación, el proceso de calidad que se realiza tanto del papel y las tintas. Asimismo, se logró ver cómo se actúa tanto el offset y la serigrafía en este proceso. En estas salidas de campo nos permitieron comprobar el enfoque teórico y el uso real que presentan estas técnicas en básicamente la industria gráfica.
Bueno, como conclusiones, creemos que la impresión análoga sigue siendo relevante en el contexto contemporáneo, no solo por su valor histórico y estético, sino que también por su funcionalidad y economía en producciones a gran escala. Como se venció en nuestras entrevistas, en nuestro caso, el barrio La Estrada, también las técnicas como la serigrafía, el linograbado y el offset han demostrado ser altamente adaptables, integrándose con tecnologías actuales y manteniéndose de cierta manera competitivas frente a la impresión digital, especialmente cuando se busca calidad, textura y un resultado visual único. También vimos que las salidas de campo fortalecieron el vínculo entre lo teórico y práctico, permitiendo de cierta manera contrastar la visión científica del laboratorio y poniéndolo en la realidad del sector productivo. Esta experiencia ayudó a comprender cómo esas decisiones de diseños se ven directamente reflejadas en los procesos de impresión y acabados. Finalmente, el proyecto resalta la importancia de preservar las técnicas análogas como patrimonio gráfico, al mismo tiempo que se promueve su reinterpretación y combinación con herramientas digitales, generando nuevas posibilidades creativas y sostenibles dentro del diseño gráfico contemporáneo. Y finalmente tenemos varias referencias, las cuales se basaron en repositorios universitarios, libros en bibliotecas de Bogotá y las entrevistas que realizamos nosotras mismas en nuestras salidas de campo, permitiéndonos fortalecer nuestra investigación. Muchísimas gracias por su atención de parte del semillero Tingra. Muchas gracias, Diana, Mayra y Valentina, por su presentación. Es interesante conservar los oficios gráficos que están, por lo menos en Santiago, de salida. Y es un gran desafío lo que ustedes plantean de mezclarlas, porque son canales de producción distintos. O sea, la serigrafía tiene un método distinto que la impresión offset y a la vez el linóleo. Por lo tanto, cómo sobreviven y conviven más la impresión digital, que es una máquina veloz, muy veloz, y las otras tienen un tiempo, salvo la offset, las otras tienen otro tiempo de secado, de trabajo, de preparación, pero sin duda tienen mejor nitidez, textura, calidez, color. Es muy bonito el preservar los oficios. Invito ahora a Lina María Valencia Hernández y a Enrique Higuera Marín de Colombia también. Intervención del UTS en el cultivo de mora castilla, Rubus glaucus, estudio de caso en Piedecuesta, Santander. Hola, ¿me oyen? Buenas tardes. Sí, Buenas tardes. ¿Pueden ver mi presentación? también se ve perfecto. Ok. Creo que no prendí fue la cámara. No. Va a presentar Lina. Listo. Bueno, esperan un segundo, entonces voy a prender la cámara porque... Ay, perdón. Porque, bueno, es que ahí completa la presentación. Ahora sí, ya me veo. Sí. Perfecto. Y pueden ver mi presentación también, ¿cierto? Sí. Sí. Bien, bueno. Bueno, cordial saludo para todos. El día de hoy les quiero presentar la investigación titulada Intervención del diseño para la sostenibilidad en la fase de cosecha, post-cosecha y comercialización de mora de Castilla, caso de estudio de la vereda Planadas del municipio de Piedecuesta. Este estudio está a cargo de quien les habla, Lina María Valencia Hernández, y dirigido por el PhD Miguel Enrique Higueras Marín. Hace parte del grupo de investigación Interfaz de la Escuela de Diseño Industrial, la Facultad de Ingeniería Físico-Mecánicas y del programa de Maestría en Innovación de Diseño de la Universidad Industrial de Santander. Agradecemos a la Universidad de Palermo por la invitación en este congreso. Durante la presentación tendremos cuatro puntos a tratar, entonces empezamos. La ubicación geográfica del proyecto se desarrollará en Colombia, en uno de sus departamentos, Santander,
y por ende Santander tiene un municipio llamado Piedecuesta, en el cual está ubicada la vereda Planadas, como vemos en la gráfica con rojo, ahí se subraya la vereda donde se llevará a cabo este proyecto. Bueno, en el contexto, ¿por qué tratamos la agricultura? Ya que la agricultura en Colombia en el primer trimestre del 2025 hizo parte ocupó el tercer lugar dentro de las 12 líneas económicas, con un aporte del 11.4% y una ocupación del 43.6% de la población. Teniendo en cuenta este panorama nacional, vamos a ver cómo la mora está involucrada. Entonces, la mora, pues por ser su origen en el trópico americano, por ser adaptable a los climas y por tener una producción de 140.000 toneladas anuales, y además estar en 18 departamentos de los 32 que conforman Colombia, y se caracteriza por ser producida por pequeños productores, pequeños entendidos desde 1 a 3 hectáreas, y el cultivo generalmente está establecido en pisos térmicos que van desde los 1.600 a los 2.800, algunos documentos datan de los 2.800, y con un establecimiento anual de 1.650 hectáreas. Bueno, entonces aquí tenemos como podemos ver, los principales productores, entre ellos se encuentra Santander con el 20%, Cundinamarca con el 22%, Huila con el 8.8% y Nariño con el 9%. Teniendo en cuenta este panorama, vamos al panorama local. Entonces, Santander tiene 2.685 hectáreas cultivadas con una producción anual de 27.600 toneladas, y Piedecuesta participa con 1.185 hectáreas con una producción anual de 16.590. En Piedecuesta generalmente hace parte de la primera línea económica con una participación del 43%. El problema que tenemos en este momento en esta vereda es la pérdida de productos en la etapa de cosecha, poscosecha y comercialización. Este problema ya se abarca desde la manera interna, pues tenemos problemas externos como son políticas de Estado y normativa, pero nosotros nos vamos a centrar en el problema interno que está involucrado el productor, las prácticas y especialmente en las fases de cosecha, poscosecha y comercialización. En la comercialización nosotros vamos a estar participando desde el momento que el agricultor entrega el producto en finca al comercializador o el transportador. Una de las causas o brechas que encontramos, por nombrar algunas, es el material vegetal que ellos usan, la no implementación o poca implementación de buenas prácticas agrícolas y de manufactura, y por ende repercuten en baja competitividad nacional e internacional del producto y pérdidas financieras, producto no apto para la comercialización y disminución de la ocupación laboral. Este problema nos lleva a la pregunta: ¿cómo desde la visión del diseño para la sostenibilidad se puede intervenir el cultivo de mora de Castilla en la fase de cosecha, poscosecha y comercialización para minimizar las pérdidas asociadas a los factores de calidad? Pues en la vereda Planadas del municipio de Piedecuesta, Santander. Aquí, pues el diseño para la sostenibilidad lo que busca es disminuir y que sean los recursos más eficientes. Entonces, él abarca 3 ejes fundamentales: economía, social y ambiental. En la economía, él trata sobre ganancia, punto de equilibrio, rentabilidad, y en lo social, en la diversidad, derechos humanos, prevención del conflicto, equidad de género y cumplimiento laboral. Por otra parte, tenemos lo ambiental, que busca reducción de emisiones, cumplimiento de normativas, ciclo de vida del producto y eficacia de los recursos. Partiendo de esto, se va a complementar con el design thinking o pensamiento del diseño en el esquema metodológico. Empezamos con la primera etapa, que es empatizar, y esta primera etapa lo que busca es involucrar al agricultor durante todo el proceso hasta validación. Entonces, en empatizar, lo que nosotros queremos junto a los actores locales, poder determinar cuáles son esos factores asociados a la pérdida ya en situ. Esto nos sirve como insumo para definir y idear
y dando como resultado el cálculo de las pérdidas durante el ciclo de vida del producto y detectar las oportunidades de intervención en el diseño. De ahí, pues venimos a prototipar. Lo que buscamos prototipar es un modelo de intervención desde el diseño para la sostenibilidad, definiendo los objetivos, estrategias y procedimientos de intervención basados, pues, en los puntos críticos identificados en las fases de cosecha, post-cosecha y comercialización. Y por último, se busca validar este modelo junto con los agricultores a través de ejercicios pilotos centrados en las pérdidas asociadas a los factores de calidad en la fase de cosecha y post cosecha, todo esto enmarcado y sin dejar de lado al diseño para la sostenibilidad. Los impactos esperados van a ser especialmente en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tenemos acá 5, como podemos ver en pantalla. Y lo que buscamos es la gestión y participación, promover el uso eficiente, la sensibilización y fomentar todo esto para poder aportar de alguna manera a estos objetivos en algunas metas específicas y así, pues, junto con el proyecto, pues, hacer más eficiente los recursos que tenemos disponibles. En este caso, los recursos que los agricultores tienen en esta zona para cultivar. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias a la Universidad de Palermo por la invitación y a este congreso y a la Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Miguel. Ya no nos queda mucho tiempo para hacer intercambio. Les agradezco muchísimo el compromiso con el tiempo y el respeto hacia los otros participantes porque se genera, podemos escucharnos los unos a los otros. A modo como de conclusión o cierre, pudimos ver que tanto el primero como la última presentación, no, perdón, la segunda, no era la segunda, las matrices de análisis de la industria del calzado sostenible se vinculan mucho al proyecto de ustedes en términos de el diseño con foco en la sostenibilidad de los recursos, ya sea en cadenas productivas agrícolas o bien de la industria textil que podría ser el calzado. Por otra parte, revisamos 3 casos de metodología de enseñanza, en el caso de las metodologías ágiles, cómo se cruzan en los procesos de diseño, y también la inclusión de la IA, como ahí me quedan un montón de preguntas porque es un grupo interdisciplinario, por lo tanto, ¿cuáles son los resultados desde cada disciplina? También pudimos revisar la revalorización de la imprenta o de los recursos de impresión análogos, como no perderlos ante la digitalización. También cómo se incorporan el diseño dentro de industrias de mobiliario escolar, cómo se pueden incorporar innovaciones desde el diseño y también cómo el diseño emocional influye en la ponencia o en la propuesta de los muebles armables, digamos, cómo se genera esa revalorización cuando yo armo mi propio mobiliario. No sé si se me queda algún producto. Dentro de la metodología, obviamente, está de enseñanza el proyecto del packaging, cómo el diseño influye en el desarrollo social. Hay un compromiso desde el diseño hacia el diseño social. Creo que no dejé a ninguno afuera. Si alguna de ustedes o alguno tiene algún comentario, mi pregunta es hacia el grupo 1, nuevas formas de producción, ¿cómo eran los resultados de estas distintas disciplinas, Alejandra Alfaro? Porque habían diseñadores, pero también habían otras disciplinas diseñando orfebrería, utilizando IA, y los resultados se emparejan o son distintos. ¿Cómo es esa experiencia? Antes de cerrar. Porque está pensado en que es transversal, se ven los contenidos de cero, se ve metodología de diseño, se ve desarrollo de marca, se ve modelado 3D, se ve
dibujo, se ve administración de proyectos y evidentemente las técnicas de orfebrería. Y se empieza desde cero para todos y la verdad, la realidad es que al final del semestre, cuando se hace la exhibición, no se puede identificar a simple vista qué piezas son de diseñadores y qué piezas es de alguien que estudia finanzas. No, igual es impresionante porque hace cuestionarse la propia disciplina también, en Sí. términos de competencias disciplinares, si no hay diferencia. Sí. Es una buena pregunta. Bueno, los dejo a todos invitados a seguir participando. Mañana termina esta semana de manera digital o online y a seguir participando en los cuadernos, a sumarse a la red de investigadores, a comunicarse entre ustedes y feliz siempre de compartir experiencias porque por lo menos para mí, es muy enriquecedor. Y ojalá tuviéramos más tiempo de conversar, pero muchas gracias a todos y a todos. Muchas gracias, un gusto. Gracias. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias por todo, un Gracias. placer. Luego, gracias.